mis hermanos, que el Señor les bendiga. Quiero saludarlos en esta hora en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y desearles un feliz día de acción de gracias. Sé que la mayoría de ustedes ya se están preparando para esta celebración tan importante aquí en los Estados Unidos y sabemos que la razón por la que celebramos en este día, en primer lugar, tiene un contexto cultural histórico aquí en esta nación. Sin embargo, nosotros como creyentes somos hombres y mujeres agradecidos porque eso es lo que las Escrituras, la palabra de Dios, nos enseña, a dar gracias a Dios y a dar gracias a los demás por los favores recibidos, por el bien que nos da Dios y por el bien que otras personas a quienes Dios usa para bendecirnos, tenemos que mostrar nuestra gratitud. En primer lugar, cuando hablamos del ser agradecidos, necesitamos de entender qué significa el agradecimiento. El diccionario describe o dice acerca de el ser agradecidos o el dar gracias, que es un sentir de estima y reconocimiento a una persona que se tiene por el bien o el favor que se ha sido recibido o que ha sido recibido, por el cual una persona desea corresponderle. Por ejemplo, cuando alguien le hace un bien y usted quiere mostrar ese agradecimiento, puede llevar un regalo o quizás puede mandar una nota en donde se expresa el agradecimiento. Cuando hablamos de este agradecimiento para referirnos a Dios, estamos pensando en que Dios es la fuente de todos los beneficios, de todo el bien que nosotros recibimos cada día. De hecho, uno de los atributos de Dios es el ser bondadoso para con sus criaturas, para con aquellas criaturas que están necesitadas. Así que cuando hablamos de agradecimiento, es la acción de mostrarle gratitud hacia aquellos que nos han hecho el bien, y principalmente a Dios. Las Escrituras nos enseñan, por ejemplo, en el Salmo número 50, en el versículo número 14. Salmo 50, en el versículo número 14, nos dice lo siguiente, hermanos: santificad a Dios alabanza, y paga tus votos al Altísimo. Esta idea en la primera frase de sacrificar a Dios alabanza significa darle, ofrecer un sacrificio a Dios de alabanza. En el Antiguo Testamento sabemos que se hacían sacrificios a Dios por medio de animales por causa del pecado, pero el salmista aquí nos dice que hay un sacrificio de alabanza. En el Nuevo Testamento se refiere a frutos de labios que confiesan el nombre de nuestro Señor. Entonces, damos gracias a Dios por medio de la alabanza. Así que si usted quiere ser agradecido a Dios, especialmente el día de mañana y todos los días, usted puede cantar a Dios un canto y darle a Dios gracias. La Escritura también nos dice que debemos de darle gracias al Señor Jesucristo. El apóstol Pablo, cuando escribe a Timoteo en 1 de Timoteo 1:12, dice: doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor. En este caso, noten que Pablo tiene una actitud de agradecimiento hacia el Señor Jesucristo porque el Señor Jesucristo le fortaleció en el ministerio. Entonces Pablo tiene esa actitud de dar gracias hacia Dios. La Escritura también nos dice que debemos de dar gracias a Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. En Romanos capítulo número 1, en el versículo número 8, dice Pablo: primeramente doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo. Noten que es a través de, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Esto quiere decir que si una persona realmente quiere mostrar su agradecimiento a Dios, lo debe de hacer a través del Señor Jesucristo. Porque la palabra de Dios nos dice que hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, y es el Señor Jesucristo. También la Escritura nos dice que este agradecimiento tiene que ser en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. En el libro de Efesios, en el capítulo número 5,
En el versículo número 20 dice el apóstol Pablo, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. O sea que no solo es por medio de Cristo, sino que es en el nombre de Cristo. Y en realidad esto es lo mismo, es un énfasis en que este es el medio por el cual se le agradece a Dios, por el Señor Jesucristo. Así que debemos de dar gracias a Dios el Padre, debemos de dar gracias a Jesucristo. Lo hacemos por medio del Señor Jesucristo y lo hacemos en el nombre del Señor Jesucristo. Ahora la pregunta es, ¿en dónde debemos de agradecer a Dios? ¿En qué lugar? Y bueno, la respuesta es que en todas partes, donde quiera que usted se encuentre, en la condición que usted se encuentre, usted puede dar gracias a Dios. Porque el lugar geográfico no es lo que importa. Lo que importa es la actitud con la que se le da gracias, la acción de dar gracias. Por ejemplo, hermanos, en el libro de los Salmos, en el Salmo 35, en el versículo número 18, nosotros encontramos ahí en este Salmo que se le debe de dar gracias a Dios en la congregación, entre los creyentes, en el momento que se está alabando a Dios. Vean, por favor, conmigo, ahí en ese Salmo. Se los repito una vez más. Salmo número 35, versículo número 18. Entonces, Salmo 35, en el versículo número 18. De paso, el libro de los Salmos se puede dividir en 5 libros, y este primer Salmo obviamente está ahí en el libro de los Salmos 1. Salmo 35, vamos a leer una vez más ahí. En este versículo número 18, dice la Escritura de la siguiente manera: te confesaré en grande congregación, te alabaré entre numeroso pueblo. Aquí hay una enseñanza que la alabanza a Dios puede ser entre los creyentes, también puede ser individualmente, uno solo delante de la presencia de Dios o entre los creyentes, no importa. En la Escritura se nos manda dar gracias a Dios por todo. Eso hace que no haya un lugar específico. Puede ser en cualquier lugar, en cualquier parte y por todas las cosas. En Primera de Tesalonicenses, un versículo muy conocido por todos ustedes, donde nos dice: dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Entonces, el creyente puede dar gracias en cualquier lugar. Ahora la pregunta que nos hacemos en tercer lugar es: ¿cuándo agradecemos a Dios? Ya hemos visto a quién, ya hemos visto en dónde, ahora veamos en qué tiempo. ¿Cuándo debemos de agradecer a Dios? Y bueno, la Escritura nos dice en el último versículo que ya vimos que en todo tiempo. Ya vimos que es por todas las cosas. Ahora veamos, por ejemplo, en Juan 6:11, donde el Señor Jesucristo alimenta a una gran multitud, y antes de repartir los alimentos, dice la Escritura: y tomó Jesús aquellos panes, y habiendo dado gracia, los repartió entre los discípulos, y los discípulos entre los que estaban recostados, asimismo de los peces cuanto querían. Noten ahí en el versículo, dice que el Señor, habiendo dado gracias, el Señor mostró gratitud a Dios el Padre por los alimentos. Ahora veamos, por ejemplo, hermanos, en el libro de Efesios, en el capítulo número 1, en el versículo número 16. Efesios 1:16. Noten ahí en este versículo, hermanos, que nos dice: no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. O sea que agradecemos a Dios por los demás. Agradecemos a Dios por los demás. Vemos aquí esta actitud que tiene que haber de parte nuestra a Dios por la vida de los demás. En el Salmo número 106, en el versículo número 1, se nos manda a ser agradecidos con el Señor por su misericordia. Vamos allá, entonces. Salmo 106, en el último de todos los libros de los grupos que mencioné en el libro de los Salmos.
hay 5 divisiones, 5 grupos, y en el en el cuarto grupo, el último de todos los salmos, Salmo 106, versículo número 1, dice: Aleluya, alabad a Jehová, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. O sea que aquí damos gracias a Dios por la misericordia, por su misericordia sobre nuestras vidas. Entonces, damos gracias por los alimentos, damos gracias por la vida de otros, damos gracias por su misericordia. Y en 2 de Corintios, capítulo número 9, en el versículo número 15, nos dice: gracias a Dios por su don inefable. El don innegable de Dios, el don inefable es el Señor Jesucristo. Cuando la Escritura se refiere a esto del don inefable, tiene que ver con un don indescribible, con aquello que supera todas las palabras, con aquello que es indecible, inexpresable, y este es el Señor Jesucristo. No hay palabras suficientes para describir a la persona de nuestro Señor Jesucristo. Así es que damos gracias sobre todas las cosas a Dios por nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, también damos gracias a Dios por nuestra conversión, por la conversión de los demás. En Romanos 6, 17 dice: pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Cuando vemos la conversión de una persona, es algo maravilloso observar la conversión de una persona. Cómo abandona el pecado, cómo se da vuelta y le da la espalda al pecado para voltear a ver hacia Dios y seguir a Dios. Y eso es algo hermoso. También damos gracias al Señor por la cercanía de su presencia. El Señor está con nosotros en todo tiempo. En el Salmo 75, en el versículo número 1. Salmo 75, versículo número 1. Ahí, hermanos, encontramos en este precioso salmo, en el tercer grupo de los salmos, 75:1, dice: gracias te damos, oh Dios, gracias te damos, pues cercano está tu nombre. O sea que damos gracias a Dios por su cercanía. Gloria a Dios, gracias a Dios por la cercanía que tenemos para con Él y Él para con nosotros, al estar cerca de nosotros. En el Evangelio de Mateo, en el capítulo número 20, en los versículos 28 al 29, nos dice que está el mandato de ir y hacer discípulos, y hay una promesa. Dice: y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Entonces el Señor está cercano. También, hermanos, hay tantas razones para dar gracias a Dios, y una de ellas es todas las provisiones que son necesarias para la vida física. En Romanos 14:6 nos dice: y el que hace caso del día lo hace para el Señor, y el que no hace caso del día para el Señor no lo hace. El que come para el Señor come, porque da gracias a Dios. Y el que no come para el Señor no come y da gracias a Dios. O sea que comemos, damos gracias a Dios por todas sus provisiones. En 1 de Timoteo 4:3 dice la Escritura ahí: prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó. Escucha esto: Dios creó para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. O sea que cada vez que participamos de los alimentos, reconocemos que vienen de Dios, que son provistos por Dios. Ahí mismo, en el versículo número 4, 1 de Timoteo 4:4, porque todo lo que Dios creó es bueno, y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias. Ustedes saben que de tiempo en tiempo hay nutricionistas que promueven ciertas clases de alimentos, otros hablan contra otra clase de alimentos. Hay, por ejemplo, los nutricionistas que promueven los vegetales para los deportes y dicen que un deportista debe de comer solo vegetales porque tiene mejor rendimiento.
Hay otros que dicen, no, tiene que comer proteína, tiene que tener una dieta basada en grasas de animales, la leche, el queso, la carne. Hermanos, la Escritura nos dice que todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias. Quizás el problema no es comer carne o no comer, o comer solo vegetales. El problema posiblemente son las cantidades y las razones por las cuales se deja de comer una cosa u otra. Escuchamos de tiempo en tiempo los que promueven el vegetarianismo. Muchos de ellos lo hacen por cuestiones religiosas. Escuchamos los que promueven la carne, los carnívoros. Lo hacen porque tienen sus razones para hacerlo, pero en realidad la Escritura dice que de todo debemos de comer, pero hacerlo con acción de gracias. Finalmente, otra razón para dar gracias es por todas las cosas. En 2 Corintios 9:11 dice, para que estéis enriquecidos en todo, para toda libertad, la cual produce por medio de nosotros acción de gracias a Dios. Damos gracias a Dios por todo. Dios es digno de que nosotros le mostremos nuestro agradecimiento. Así que, hermanos, quiero concluir esta breve meditación en que pensemos de la siguiente manera. Si vamos a celebrar el Día de Acción de Gracias, hagámoslo pensando en aquel del cual provienen todas las cosas. En la Escritura, en el libro de Santiago, en el capítulo número 1, Santiago capítulo número 1, en el versículo número 17, nos dice lo siguiente: toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Así que, en este día de acción de gracias, démosle gracias a quien las merece, al Señor Jesucristo, a Dios el Padre, y también seamos agradecidos para con todos. Que el Señor les bendiga, y antes de terminar, quiero darles gracias a ustedes, a la congregación. Para mí, hermanos, es un gozo, es un placer pastorearlos, es un privilegio muy grande, y agradezco al Señor por la vida de cada uno de ustedes. Le doy gracias al Señor por la vida de cada uno. Que el Señor les bendiga y que tengan un feliz día de acción de gracias. Bendiciones.